Pablo dijo, ya no vivo yo, sino quien vivía en él, Cristo. Entonces cuando Cristo vive en ti, Cristo es como la puerta abierta que atrae la gloria, porque donde está Cristo está la gloria, y donde está la gloria está el poder, y donde está el poder está la manifestación, está la transformación, están los milagros. Por lo tanto, tú eres un ser destinado a experimentar los mayores milagros de Dios aquí en la tierra, porque los milagros del cielo se van a representar sobre aquellos hijos que claman por su gloria y que están dispuestos a vivir algo mayor y a experimentar que la gloria de Dios. ¿Qué seríamos de nosotros sin gloria? Todo lo que usted tiene es la gloria del Espíritu de Dios en usted. Usted no vive solamente en una vida biológica, sino que usted vive y está revestido de una gloria espiritual, de una gloria interior que recibió en su corazón por la fe. Entonces, hay una gloria interior que la mente no alcanza a descubrir, que la ciencia percibe, que cada vida que ha recibido en su espíritu. Por eso, cuando se habla del fuego, se habla más que de una energía, se habla del Espíritu de Dios. Si hoy la tecnología pudiera hacer como una ecografía y donde pudiera ver el espíritu del hombre, ¿sabe lo que vería dentro de usted? Vería a Cristo dentro de usted. Porque dice, hasta que seamos formados a la imagen. Hay una imagen estampada, hay un reflejo de gloria en cada corazón. Por eso usted está tan luchado, porque tratan de matar el propósito que Cristo ha puesto por medio de su sangre y de su victoria a través de su vida. Por eso, viva para Cristo, reine para Cristo, gobierne para Cristo, muévase en la dimensión de Cristo, ore por Cristo, use su nombre, use su poder y use su autoridad, porque cuando el hombre interior se levanta en autoridad, nadie puede vencer lo que Dios ha levantado, y nadie puede oponerse a aquellos que Dios ha redimido. No hay infierno, no hay demonios, no hay fuerza de oposición que pueda levantarse contra los hijos de Dios. Porque cuando el Espíritu te revela quién tú eres, tú sabes que eres la representación del gobierno de Dios y que tienes autoridad soberana sobre todas las circunstancias. Yo no encuentro la Biblia que diga que seamos cola. Yo encuentro que dice que somos cabeza. Yo no encuentro la Biblia que dice que tú estás rendido. Él dice que somos más que vencedores, porque es el Espíritu de Dios en usted. Caídos, vulnerables, pero nunca vencidos. Dígale a alguien, nunca vencido. Porque aunque esté menguando en mis fuerzas, algo interior me va a decir, levántate. ¿Qué estás haciendo postrado? ¿Qué estás haciendo llorando? ¿Qué estás haciendo hablando lo negativo? Levántate en el nombre de Cristo Jesús, que la victoria tuya ya ha sido asegurada. Conéctate con la promesa eterna, muévete en la fe, comienza a caminar, comienza a despertarte, comienza a hablar afirmativamente, porque esa es la fe que reina en cada corazón. Así que dígale a su vecino, no estás rendido, no estás vencido, no estás encerrado, no estás enfermo, no estás en necesidad. Estás a punto de manifestar la gloria del Padre en tu espíritu y en tu corazón. Si hay alguien que lo crea, que por favor celebre. Si hay alguien que lo crea, que por favor dé un grito de alabanza. Si hay alguien que sepa quién es, que haga ruido de victoria. Mire,
las tribunas grita sin parar por una victoria perecedera. Usted tiene una victoria eterna que no cambia, que no muda, que no se modifica en la opinión. Dios no cambia, tampoco su vida va a cambiar, tampoco su destino va a ser modificado, tampoco su promesa va a ser arrancada. Dios no cambia y el que lo prometió lo cumplirá. Y el que lo prometió lo cumplirá. Así que yo no sé cuántas caras de cumplimiento hay hoy. Acá, la Mari, acá, primera fila. Que se te note que hay un espíritu que gobierna sobre las circunstancias, que hay algo superior, que hay algo mayor. La gente de las tinieblas disciernen cuando hay gente del espíritu. Y usted todavía, Dios no lo puede convencer quien no estés. La gente que se mueve en la oscuridad sabe dónde hay hijos de luz, donde llevan un sello eterno de la presencia del Espíritu de Dios, que son inamovibles por más que estés pasando tu valle o tu desierto, por más que estás atravesando los silencios de Dios. Pero Dios no cambia, porque su silencio te lleva a tu persona a la perseverancia. Cuando Dios calla, lo hace de amor, dice el Salmo, y abre tus oídos espirituales para que sepas diferenciar y discernir la voz correcta. Porque el desierto apertura y desarrolla tus mayores capacidades. Las mayores capacidades se desarrollan en la adversidad. Por eso un hombre no vidente, una persona no vidente desarrolla todos sus sentidos, porque carece de la visión. Entonces, cuando tú estás perdiendo la visión, Dios te va a abrir los oídos espirituales y el discernimiento de las cosas, para que dejes de ver a tu manera y comiences a ver como Dios ve. Comiences a ver las oportunidades, comiences a percibir el ambiente espiritual que promueve una gloria y que destina tu propósito. Cada ambiente te promueve algo mayor. Él no se revela para esclavizar, Él se revela para libertar y para que cada persona que ha experimentado su presencia sean destinatarios de una gloria mayor. Y yo sé que usted lo es. Y yo sé que usted habita algo mayor, que la gente no se explica cómo a usted le pasa lo que le pasa. Usted es una anécdota de la historia del cielo en la tierra, porque Dios en sus anécdotas cumple milagros y propósitos que el hombre natural no entiende, pero que se viven en la experiencia de la fe. Es un prototipo de lo extraño entre un ser celestial y un hombre natural. Cohabitan una dualidad en la existencia de la gloria de Dios y el hombre en derrota. El hombre que se cansa, que se fatiga, que se deprime, y el hombre que de un momento para otro se levanta en autoridad y comienza a conquistar lo imposible y comienza a vivir lo que nunca vivió. La naturaleza dual entre el cielo y la tierra, entre el soplo de Dios y el corazón del hombre. Por eso Dios te entiende más que nadie. Comprende tus debilidades, tus estancamientos, tus caprichos. Conoce tu incredulidad. Conoce los momentos donde te quieres morir por más que hayas hecho descender fuego del cielo. Conoce cuando quieres bajar tus brazos y decir: Señor, ya está. No aguanto más. Pero ahí la gracia de Dios, bástate en la gracia.
La gracia que inunda tu corazón, que sostiene tu vida. Tú no te sostienes a ti mismo. Hay una voluntad y un propósito que es lo que le da vida cada día para que te levantes vivo. Deja de vivir para ti y comienza a vivir para Él. Deja de perseguir tus proyectos y tus metas y comienza a ceder en la obediencia, porque cuando el reino es establecido, las añadiduras son incorporadas. Entonces, descansas en Dios, vives en paz y encima Dios te lo da todo. Y funciona así. Prioriza su reino, te despreocupa de tus intereses y las añadiduras incorporan lo que tanto estás necesitando. No te fatigas, no te perturbas, no te cansas, no te inquietas y vives en paz, disfrutando de su presencia y de su adoración. Entonces, cuando usted adora con libertad, ¿qué significa eso? Que usted está en completa paz, sabiendo que tu adoración hacia Él es lo más importante que tú puedas estar poniendo delante de su presencia. Porque nadie puede cantar y adorar con aflicción de espíritu. Por eso, cuando usted está libre en su adoración, quiere decir que su fe está operativa, porque usted confía en Dios. ¿Está alguno alegre? Dice Santiago, cante alabanza. ¿Y por qué voy a estar alegre? Porque usted está confiado. ¿Y por qué usted está confiado? Porque cree en Él. ¿Y por qué cree en Él? Porque ha dado vida eterna, poder, restauración y transformación. Por eso la alegría es un estado de la fe. Pregúntale al vecino cómo está. ¿Estás alegre? Decirle, ¿estás alegre? Tiene fe. Te tienes que cantar alabanza. La raza. Pues estás cantando porque estoy alegre. ¿Y porque estás alegre? Porque tengo fe. ¿Y porque tienes fe? Porque yo sé que Dios lo hizo. Y esa convicción no te la arranca nadie. No te la saca las circunstancias. Imagínese el estado de Job. La pastora se quiere sentar. Usted también puede tomar asiento. Yo iba a seguir adorando. No voy a ministrar. Imagínese Job, que le venía uno detrás de otro con malas noticias. Pasó esto, murieron tus hijos, tu ganado, Y sus palabras, Jehová da y Jehová quita. No. Es el espíritu del hombre que es inamovible frente a los elementos externos. No son las emociones. Porque si tú eres un ser emocional, estarás fundamentado en lo circunstancial. Pero el ser espiritual no cambia de su pensamiento del conocimiento de Dios. Jehová da, Jehová quita. Señor, dame. Si experimentaste el despojo de Dios en algún área de tu vida, habrá alguna añadidura que será otorgada. Pero tenemos que entrar al conocimiento de lo espiritual. El hombre racional no capta la esencia de los movimientos espirituales. Es imposible. Por eso necesitamos llevar al pleno conocimiento su vida, que conozca, no que viva en las circunstancias de las emociones. Sin conocimiento no hay gloria revelada, porque la palabra conocimiento es una llave, es yadá, que significa descubrir algo más profundo
que lo que usted ve en la superficie de las cosas naturales. Todo lo que usted ve en lo natural tiene un origen espiritual y son llaves del conocimiento. Y hay llaves que espiritualmente han sido como escondidas, porque hay espíritu y hay cosas que se mueven en lo espiritual para no entregarte llaves. ¿Usted sabía eso? Se lo voy a enseñar. ¿Usted vino con cara de aprendiz en esta mañana? Vino con cara de aprendiz. Me gustó ahí con apuntes, bien. Tengo alguna información para darle. Mira, qué presentación que me han hecho. Hay un texto en la palabra que me estuvo dando vueltas. Está en el Evangelio de San Lucas. San Lucas capítulo 11. A partir de los versos 50, pero donde Cristo confronta el sistema religioso del tiempo. Todos los eruditos de la ley, aquellos que leían la palabra, escudriñaban la palabra, interpretaban la palabra, habían hecho un sistema donde la gente no tenía acceso a la revelación, sino que ellos direccionaban y ordenaban y ponían cargas y mandamientos que ellos mismos no cumplían. O sea que había una privación a la revelación. Entonces, cuando la palabra te es oculta, te es escondida, es ignorada, no se activan los propósitos ni las autoridades sobre la conquista, porque careces de conocimiento. Entonces, ¿cómo usted puede orar por una promesa que no conoce? ¿Cómo usted puede orar, por ejemplo, sobre la llaga de Cristo de Isaías, que por su llaga fuimos, si desconociera la promesa? Entonces, el conocimiento son llaves. Y usted en este tiempo tiene que prepararse en el conocimiento. Dejar de estar ya como oveja guiada por el mensaje de otros, sino que usted tiene que hacer el mensaje interior y alinearse a lo que Dios revela por medio de su palabra. ¿Está de acuerdo conmigo? Estoy hablando que es un tiempo de preparación, porque venimos insistiendo que no estamos en tiempos fáciles. Y les dije el día miércoles, después de julio, abróchese el cinturón de seguridad, porque se vienen movimientos a nivel global. Lo espiritual está invadiendo. ¿Por qué? Porque tratan de esconder las llaves de la revelación. ¿Y cómo se la van a esconder? Con desmotivación, con indiferencia, con frialdad, con apatía, por no buscar lo espiritual, porque cuando usted busca lo espiritual, usted está recibiendo llaves del conocimiento. Y Cristo lo revela en el libro de San Lucas, verso 11, capítulo 11, verso 52, y le dice: ¡ay de vosotros, doctores de la ley, porque habéis quitado la llave del conocimiento! Y ponga un paréntesis. Otras versiones dicen la llave de la ciencia, pero no es la ciencia que usted cree, es el conocimiento. ¡Ay de vosotros, doctores de la ley, fariseos, que habéis quitado la llave del conocimiento! Vosotros no entráis, y a los que estaban entrando se lo impedís. Se viene consistente este mes de julio y de agosto, que vamos a orar por la apertura del conocimiento y por las llaves de la revelación, porque hay gente que no está entrando. Cuando se te quitan las llaves del conocimiento de la palabra, no estás entrando a las promesas. Y hay alguien que te lo impide, que es el espíritu que trata de impedir que tú no puedas tener acceso a las glorias superiores y a las promesas eternas que por medio de Cristo han sido concedidas
Porque el conocimiento te va a posicionar en autoridad y te da la función de reclamar aquello que tú conoces y de insistir y de perseverar sobre valores que no provienen del hombre, sino que directamente provienen del corazón de Dios, como es la palabra eterna del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que hace la ignorancia de la Biblia? Que no entres, que no poseas, que no recibas, que no tengas. Entonces hay gente en mendicidad espiritual. ¿Pero saben por qué? Por desconocimiento. Porque hay un espíritu que opera dentro de la religión. Mire al vecino y diga: nosotros creíamos que supuestamente la religión íbamos a ser formados. No. Seremos engañados. Será disfrazada las verdades por conveniencia. ¿Y saben por qué los doctores de la ley escondían el conocimiento? Porque el conocimiento del pueblo es autoridad. Y donde ellos se exponen, cuanto más el pueblo conoce, más debilidad representa el liderazgo. Por eso la manipulación de la información o esconderte información es el beneficio de las oportunidades en la ignorancia. Por eso cuando usted más ignorante es en la palabra, no puede entrar a los secretos de Dios, a lo que Dios tiene revelado. Pero cuando la palabra es dada a conocer, es el empoderamiento de tu espíritu para que tengas acceso a esto y mucho más. Por eso Dios quiere abrir tu mente espiritual para reprender el espíritu religioso que arranque la mentira, la orfandad del conocimiento y te pueda posicionar. Y fíjense, ya operaba en el tiempo de Cristo. Escondían la palabra. ¿Y usted cómo está emparentado con la palabra? Y yo le voy a decir qué espíritu opera. El desconocimiento de la palabra, el no prepararse, el no leer, el no escudriñar, el no buscar. Yo le voy a decir qué espíritu está influenciando. Porque sabe que en la Biblia aparece más de 3.000 textos que hablan de la ley y otros 3.000 y tantos textos que hablan de la palabra. ¿Y por qué nos da lo mismo? ¿Por qué no nos atrae? Yo le voy a decir qué espíritu está influenciando. No me mire serio. Estoy diciendo que en esta mañana se va a romper la hegemonía de toda atadura, de todo bloqueo mental, de toda desconexión con la ley de vida. Porque la palabra, porque el verbo fue hecho carne, se llama Jesucristo. Es la revelación de Dios viviente. Cuanto más usted conoce la palabra, más se le revela a Cristo. Y cuanto más se le revela a Cristo, más autoridad usted tiene. Tiene derechos y herencias adquiridas. Y cuando usted recibe una herencia espiritual por la revelación de su palabra, usted es inamovible en las convicciones y en las defensas de los derechos legítimos que Cristo le ha entregado. A usted no le va a negociar las promesas, porque el conocimiento le da la fortaleza y le da la autoridad. Ahora usted está preparado. Diga sí. Concilio de Toulouse, 1229. El espíritu babilónico dice: en respuesta se prohibió a los laicos poseer copias de la Biblia en las lenguas locales. Concilio de Toulouse, Babilonia la Grande, prohibiendo que se reprodujeran Biblias. Por eso la reforma de Lutero, por eso la primera imprenta, cuando se escribió, cuando se improntó la palabra, es una respuesta a la ignorancia del conocimiento.
Porque en el poder de la palabra está la revelación de la vida. Concilio de Tarragona, 1234, se ordenó la quema de los textos sagrados que estuvieran traducidos a los idiomas. ¿Por qué Babilonia quería destruir? Porque el Espíritu te priva legítimamente del conocimiento. Concilio de Trento, 1545, estableció que las Biblias en el idioma del pueblo debían contar con la licencia de un obispo o inquisidor para evitar la propagación del protestantismo. ¿Qué le parece? ¿Por qué usted no quiere leer la Biblia? Porque usted no quiere introducirse en los secretos. ¿Por qué le cuesta el conocimiento? ¿Por qué rechaza lo que Dios quiere revelar? ¿No será que la influencia del espíritu babilónico nos está sacando y separando de las Escrituras? Y usted se conforma a la desnutrición espiritual. ¿Sigo? Hay información. Los países que prohibieron: Corea, la Unión Soviética, Corea del Norte, China. ¿Por qué prohíben la Biblia? ¿Por qué no prohíben otro libro? ¿Por qué persiguen las Escrituras? ¿Por qué persiguieron a Cristo por las Escrituras? Porque si usted no se ha dado cuenta, la palabra que usted tiene es la portadora de la revelación de la palabra, la voz de Dios. No para un culto dominical, sino para un estado de vida en victoria generacional. Es el conocimiento de las profundidades del corazón de Dios y es la inserción en los destinos y los llamados proféticos de la existencia de cada persona. Si usted no conoce su origen, jamás descubrirá el camino hacia su destino, porque lo revelan las Escrituras del cielo. Tengo la Biblia ahí. ¿Y? ¿Qué hace con la palabra? ¿Qué hábitos? ¿Qué costumbres que te conectan con la vida? ¿Tú sabes por qué vives lo que vives? Porque no sabes lo que Dios estableció. ¿Sabes por qué eres llevado por cualquier viento de doctrina? Porque no tienes fundamentos en tus bases y en tus convicciones. ¿Sabes por qué aceptas realidades que Dios no diseñó? Por el desconocimiento que no te da la autoridad para reclamar sobre las Escrituras. No puedes orar sobre lo que desconoces, porque no tienes fundamentos en tus oraciones. Las oraciones que nacen de un corazón emocional que no está fundamentado en la palabra son oraciones que provienen de la necesidad del hombre, no de la voluntad de Dios. Orar sin el fundamento de la palabra es orar por tus necesidades. Orar sobre el fundamento de la palabra es reclamar los derechos de herencia de las promesas que Dios te ha dado. ¿Sabes cuál es la diferencia entre la oración? El poder que se revela por medio de la palabra. El escrito está. Usted ora sobre el fundamento de una promesa y el cielo acude a tu favor y le da cumplimiento, le da destino a lo que tú estás orando, porque el fundamento no es tuyo, sino el fundamento proviene de Dios. Amén. La llave del conocimiento que los fariseos negaron. Salmo 1:2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita no lo escucho. No sea que
lo está exponiendo a incumplimiento. Y en su ley medita. Y si en su ley medita de día y de noche, ¿cuáles son los resultados que dice el verso número 3? Será tiempo futuro. Cuando tú meditas en el presente, te proyecta tu futuro. Lo que meditas hoy será lo que vivirás mañana. Lo que se te revela hoy será lo que vivirás y experimentarás de la gloria de Dios. ¿Cuándo? Mañana será. O sea que mañana serás lo que hoy Dios te está hablando. Cuando Dios te está revelando algo hoy, es porque está proyectando tu mañana, tu pasado, la semana que viene, porque toda palabra es portadora de vida. Es el puente que te va a conectar a las cosas grandes. No puedes alcanzar lo que desconoces y no puedes experimentar aquello que Dios no te está mostrando por su palabra. Dice, junto a corrientes de agua que da su fruto, vamos, ayúdeme, en su tiempo, su hoja no cae. ¿Y qué dice? Y algunas cosas que hacen, y un poquito de cosas que hacen, y lo mínimo que hacen, todas. Entonces, el éxito de una vida está fundamentado ¿en qué? Lea el 2. En meditar. ¿Cuándo? ¿Qué espíritu está dominando tus acciones? Que te sacan de la verdad, que no te permiten tener acceso. Sabe que yo presenté la tesis para el doctorado sobre los estudios, los manuscritos de Qumran. ¿Se lo conté o no se lo conté? Gracias, Mari, por recordarlo. Y me llevó a la lectura a profundizar. Yo dije, Señor, ¿por qué siempre estaba la preservación de la palabra? ¿Por qué Dios tendría el interés cuando le revela en el Sinaí que después en el arca de su gloria estuvieran las tablas de la ley? ¿Por qué preservar 2 tablas de piedra? Porque donde está la palabra está la presencia. Y donde está la presencia está la gloria. Está el poder, que era la vara, y está la provisión. O sea que Dios, cuando te revele la palabra, tendrás poder y tendrás provisión. Porque dile al justo que le irá bien. Cuando se te revela la promesa, cuando tú conservas la palabra, no tendrás necesidad de nada, iglesia. Tienes que vivir sobre el fundamento de lo revelado. Y escribió la ley, sobre las promesas, y después dije, Señor, vamos al tiempo remoto. Mira qué interesante, le voy a dar un poco de historia, no quiero llenarlo. Pero cómo Dios preservó cuando invadió el imperio romano la comunidad de los esenios, aquellos que estaban copiando la palabra. Lo cual a mi interpretación y estudio provenía Juan por la doctrina del bautismo, de la purificación. ¿Por qué escondieron los rollos en vasijas, en cuevas, las famosas cuevas de Qumran? ¿Por qué esos rollos? ¿Por qué Dios le interesaría preservar si la palabra no tendría valor? Según el pensamiento del hombre. ¿Por qué quisieron destruir la palabra? ¿Por qué quemaban Biblias? ¿Por qué prohibían? ¿Por qué en estas naciones le prohíben el ingreso? ¿Por qué en China tienen que entrar, o en países comunistas tienen que entrar con una hoja de la Biblia? Lo que hoy usted tiene, perdón, Mari, lo que hoy usted tiene de tapa a tapa, que usted lo mira, lo tiene ahí escondido, guardado, lleno de polvo, porque menosprecia, está tan cercano que ignoramos el fundamento. Entonces, una hoja arrancada, imagínense la cantidad de miles de personas que llevan una hoja,
y se reúnen en un solo lugar para poder leer con libertad lo que usted menosprecia. Que valoran tanto la Biblia, que aman la Biblia, que aman la palabra, porque representa la voluntad, la palabra de Dios. Entonces, esa gente fueron muertos. La comunidad fueron exterminados, porque en medio del lugar había un cementerio de decenas y decenas de personas que mataron a un niño en una comunidad que se dedicaba a estudiar la palabra, a aprender y a transcribir los textos sagrados para que otras generaciones pudieran entender y comprender la voluntad y el pensamiento de Dios. O sea, una palabra generacional, y la escondieron en cuevas. Y la descubrió en el año 1947. ¿Por qué? Para que usted mire con cara de ignorancia, como diciendo, mensaje del domingo más. Iglesia, ¿qué te pasa? ¿De dónde vienes? ¿Qué espíritu está manipulando tus emociones? La descubrieron fortuitamente unos nómades pastores beduinos. Se encontraron con la palabra de Dios que ellos no conocían. ¿No es así? ¿Me pueden ayudar con algunas imágenes? Escrito, fíjese, no escrito en tablas, no escrito en papeles, escrito en rollos de animales, principalmente corderos. O sea, fíjese la analogía. La piel de un cordero que llevaba la promesa de Dios. Y encontraron entre 15.000 y 25.000 fragmentos, todos pedacitos y textos como el de Isaías de 7 metros y algo, completos, que al día de hoy el original se está exponiendo en el Museo de Jerusalén. Yo digo, Señor, si después de 60 años la promesa de Cristo se va a exponer en el original del libro de Isaías, esto tiene algo espiritual, que algo va a pasar. Algo va a pasar en la nación, algo va a pasar en el mundo, porque Isaías es el profeta mesiánico por excelencia. Si Dios está permitiendo que después de 60 años el original se exponga a todo el mundo, es porque hay una palabra que tiene que ser revelada, conocida, entendida, y discernir que si la palabra de Dios está evidenciando un mensaje, algo va a pasar. Los entendidos van a resplandecer, los que se muevan en el conocimiento van a conquistar, y aquellos que se les revele el poder de la palabra van a transicionar hacia las cosas mayores. Dígale a alguien, algo va a pasar. Algo va a pasar, porque si Dios está sacando su palabra a la luz, es porque algo va a pasar. ¿Te imaginas? 15.000 a 25 papelitos, fragmentos. 15.000 a 25.000. Tenían que unir. Cerca de 900 papiros. Pero esto es imposible. ¿Cómo podemos unir tanta cantidad de fragmentos? Fíjense, me avanzas uno más donde está es el código Alepo que ya voy a hablar. Fíjense, ve que está quemado. El código de Alepo es la copia fidedigna de la palabra, aprobada por Maimónides, que es uno de los eruditos judíos. Después usted investigue, porque yo sé que es información no religiosa. Que usted está con los pastores de moda, con los showman, con los que predican. No, usted tiene que ir a los fundamentos de Dios. Dejarse del show evangélico, dejarse de los disfraces, de las manipulaciones de los dones, de los Superman del evangelio, ir a los fundamentos eternos.
porque esta gente se va a morir, pero lo único que va a permanecer es la presencia y la voz de Dios, que viene generacionalmente, Dios hablando a las diferentes generaciones por medio de su palabra. Deje de consumir comida chatarra, alimento perecedero, de divagar entre las estaciones del conocimiento, los cambios. Vaya a la fuente, vaya a los orígenes. No se deje dominar por dones, porque hay dones bajo un corazón tan corrupto que usted ni se imagina. Vaya a la fuente, vaya al conocimiento, vaya a lo legítimo, vaya a la voz de Dios. Está quemado porque incendiaron el lugar donde estaba el código de Alepo. Y de 400 y tantas hojas quedaron 295. El Pentateuco desapareció. Quedaron los profetas. ¿Qué revelan los profetas? Cristo. ¿Por qué se incendió todo el predio? Y se incendió parte. ¿Por qué Dios querría preservar el código de Alepo? El conocimiento de la palabra, el conocimiento, la llave del conocimiento que lo religioso le quitó a la iglesia. Por eso, un pueblo ignorado es un pueblo dominado. No estoy hablando de la nación, estoy hablando de la iglesia. El código de Alepo se quemó una parte y los manuscritos no fueron destruidos. ¿Por qué? No se preguntó por qué. Pregúntele a Dios por qué. Avanzamos a la otra imagen para él, ya avanzando. Eso parte de otro fragmento. Esa otra parte no está la del rollo, no se la pasa. Entonces, mira, así fragmentos, despegarlos del cuero, que tienen que unir y que conectar. ¿Saben cómo se identificó cada fragmento? Para poder conectarlo con el texto subsiguiente. Por el ADN de cada cordero. Si hubiera estado escrito en piedras, pero el ADN del cordero revelaba la escritura. Levante sus manos al cielo. Porque le estoy diciendo que en este tiempo, más que nunca, usted tiene que acceder al conocimiento. Fue difícil encontrar entre 3.000 textos de la palabra, promesa, 3.000 que hablan de la ley, 3.000 textos. ¿Cómo yo le puedo diagramar un mensaje con tantos fundamentos? Mostrándole lo genuino, haciéndolo reaccionar que es el tiempo de que usted tiene que entrar a un conocimiento mayor sin importar la edad. Desde los niños hasta los ancianos, nadie está privado del conocimiento. Desde que tiene un título universitario hasta el que no tiene ningún, hasta el que tiene un título primario, porque esto no está compensado en tu currículum educativo de la escuela. Esto es por revelación espiritual. Con tantos textos, usted imagínese la reunión que podíamos haber tenido de motivarlo y diga la palabra y declare la palabra, moviendo la salsa emocional, pero no llevando el fundamento y conectándolo con la revelación. Y eso es lo que ha pasado. Se mueven los ambientes espirituales, pero sin los fundamentos del conocimiento.
¿Qué hace el pueblo? En los ambientes espirituales, bueno, y se le levantan las emociones, pero se le desnutre la vivencia de la palabra. Y usted es movido por el movimiento de las aguas. Pero las aguas se aquietan y usted vuelve a su realidad porque no sabe lo que pasó. ¿Cuál es el objetivo? Que usted vaya a la fuente, que usted vaya a la raíz, que usted lea, que se conecte, que tenga programa de estudio, de capacitación, como lo vamos a hacer dentro de un mes que viene. Hay que convencerlos para que estudien la palabra. Que motivarlos, de que entren al conocimiento, a la búsqueda, que se va a hacer la escuela, de formarlos en el conocimiento de la palabra. Y hay que ir un poco más a la casa, tocarle el timbre, decirle por favor. No, es el bienestar para tu vida, para tu destino, para tu propósito, para tus generaciones. Nunca el conocimiento de la palabra viene en desprovecho cuando Dios te está presentando, cuando Dios nos está moviendo a introducirnos a un conocimiento mayor. Es la preparación para recibir todo lo que viene por delante, porque lo que yo medito hoy me trae la recompensa en el mañana. Por eso dice que todo lo que haga mañana será prosperado. Pero Dios tiene que llevarme a la meditación de la ley hoy, de día y de noche, para recibir las promesas eternas que Dios me va a dar mañana. Por favor, hagan el curso, inscríbanse. Usted tendría que haber sido los primeros en inscribirse. Entonces, cuando yo le digo, ¿qué tienen? ¿Qué fundamento tienen? ¿O qué espíritu está gobernando sus pensamientos? Pregunte a algún judío si va un maestro de la ley. ¿Cómo sería su respuesta? Si pelean por los primeros lugares, porque se imparte el conocimiento y la vida de la palabra de Dios. Pagan fortuna por sentarse en los primeros lugares. ¿Usted sabía eso? Cuando la palabra de Dios es impartida, se le imparte más que un mensaje, una revelación, una idea. Y en las primeras filas pagan hasta millones de dólares por sentarse en un lugar. Porque en ese lugar se levantan los mayores empresarios que van a dominar el sistema económico. ¿Qué hacen los evangélicos? Si va a predicar el mensaje, nos sentemos lo más lejos que podamos. Miremos el techo, nos limemos la uña, pensemos en el puchero del mediodía, en los ravioles. Y la misma palabra hace la diferencia. Paga $1.000.000 por sentarse en las primeras filas. Y de ahí surgieron todas las empresas que usted conoce. ¿Sabe de dónde surgieron? De las disertaciones, de la enseñanza de la palabra. Y todos los domingos volver a insistir y que lea la Biblia, la Biblia. Tiene que conectarse con la fuente de la sabiduría. Y yo espero que Dios sea glorificado en cada uno de ustedes, que por lo menos
a la conducta de poder introducirse. Sin la palabra no hay vida. Déjese de engañar. Déjese de autoconvencer en los razonamientos humanos y de carecer de los fundamentos eternos. Sin la palabra, usted no tiene vida. No tiene vida porque desconoce los fundamentos existenciales de la revelación de las promesas. ¿Cómo puede orar sin la palabra? ¿Cómo puede tener fe sin la palabra? No tienen fe. Porque la fe viene. Lo sabe, pero no lo hace. ¿Qué está oyendo? ¿Desde cuándo la información es más importante que la revelación? ¿Desde cuándo? Conocimiento, la llave del conocimiento. Grábeselo. Alguien te robó la llave del conocimiento. Un espíritu que se te metió en tus pensamientos, que te convenció de que estabas bien, que daba lo mismo, que era igual, te convenció para vivir una vida plana, sin fe, monótona, rutinaria, sin expectativas, sin audacia, sin intrepidez, acostumbrándose a los días, a los momentos, pero en una apatía total e indiferente delante de Dios. ¿Qué va a pasar el 28 y el 29 de agosto? La escuela de convergencia. ¿Usted por qué cree que lo hacemos? ¿Para tener una actividad o para ponerle un fundamento a las cosas? Para que usted tenga fundamentos. Deje de ser un cristiano volátil. ...28 y 29, gracias. ¿Por qué alineamos la enseñanza? ¿Sabe por qué? Porque yo estudié teología. Y que la teología es teología. Pero la palabra tiene espíritu en la revelación. Entonces tiene que haber un complemento entre el conocimiento y lo espiritual. ¿De qué sirve tener cerebro que conozca los 66 libros de la Biblia? Me mencionan los profetas, todos los libros de memoria, pero no tiene el espíritu. Entonces tiene que haber un complemento entre la palabra y el espíritu, como hizo Cristo. Cristo los formó, les enseñó, les reveló, pero los llenó del Espíritu Santo. Que mata. ¿Y saben qué? Los que se aprovechan de la ignorancia son el espíritu de los fariseos, de la religión. No conozcas, sé ignorante, así te puedo dominar. Así puedes aceptar cualquier cosa. Así que aprueba lo que yo hago. Eso pasó durante muchas décadas y a un siglo. Estoy hablando del 1200 años después de Cristo, que le prohibían al pueblo el conocimiento. ¿Y sabe qué? Ese espíritu todavía sigue estando. Pero usted diga, yo voy a romper con eso. Yo voy a romper con eso, voy a quebrar con ese yugo de desinformación y me voy a activar espiritualmente el conocimiento de la verdad. Voy a enseñar la palabra, voy a repetir la palabra, voy a orar sobre la palabra, voy a profetizar sobre la palabra, voy a adorar sobre la palabra, porque la palabra es lo que produce el escenario del cumplimiento de los acontecimientos. ¿Cómo está tu corazón? Y tengo algunos textos, pero ¿para qué? 1 Timoteo 1:8 dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Los del junto al camino son los que reciben la palabra sembrada, pero cuando la han oído, enseguida viene Satanás y arrebata la palabra que en ellos fue sembrada. ¿Por qué Satanás va a intervenir
¿Por qué no interviene un demonio? ¿Por qué interviene Satanás cuando la palabra es sembrada? Porque Él sabe que si esa palabra fructifica en tu fe, pierde generaciones y la arrebata. A muchos lo está esperando afuera. Ay, ¿creíste la palabra? Vení para acá. Toma este problema. Te arrebatan la promesa. Cuando te arrebatan la semilla, te arrebatan tu futuro, te arrebatan las raíces, te arrebatan los fundamentos. ¿Sí? ¿Qué va a hacer usted el 28 y el 29? Juan Pablo, ¿usted va a venir a la escuela? Bien. Juan Pablo y el resto, ¿qué va a hacer el 28 y 29? Voy a ir al parque, voy a ir a pasear. ¿Qué va a hacer? ¿Y el resto qué va a hacer? ¿Por qué tiene que venir a la escuela? Para poner fundamento al conocimiento. ¿Y qué va a hacer no solamente el 28? ¿Qué va a hacer a partir de mañana? ¿Qué va a hacer mañana? A ver, Héctor, dígalo. Mira, me lo contó, me acusa con él. Todos tienen que volver al altar familiar. La palabra, la enseñanza, la oración. Tienen que volver. ¿Sabes por qué estás viviendo lo que estás viviendo? Porque te arrebataron la promesa. De fundamento. Entonces, con esta historia y esta enseñanza le quiero demostrar que la palabra tiene que volver a ser el centro y el escenario de tu vida espiritual. Que no puedes salir un solo día, no puedes privarte un solo día de no poner fundamento a lo cotidiano. Entonces, hay que volver al origen, iglesia. Mientras dependa de nosotros, nosotros nos impulsaremos al conocimiento, a la enseñanza, a la formación, a la preparación, a que usted descubra las promesas, descubra su propósito, descubra su destino, descubra su profecía, descubra lo que Dios va a hacer. Si usted desconoce estos principios, desconoce todo. Tiene que volver. Usted es santificado por la palabra, usted es redimido por la palabra, usted es restaurado, usted es cambiado, es transformado. Todo lo produce la palabra. Por eso cuando comenzaron a tomar el ADN de los corderos, comenzaron a conectar las promesas. ¿Sabes por qué estás desconectado de la promesa? Porque careces del ADN del cordero. Pero cuando se te revela el cordero, Juan dijo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra era Dios y la palabra está con nosotros. Yo sé que algunos considerarán el mensaje, evaluarán emotivamente si sienten o no sienten de Dios. Esto no es un tema de debate, es una acción de fe. Le invito a que se ponga sobre sus pies. Imagínense, le di solamente una breve instrucción. Hace 3.500 años que Dios viene revelando los secretos. Desde el Sinaí, donde le dio las leyes, después Josué escribieron, todo eso que David escribió, todas las generaciones fueron inspirados por Dios. Gente que dio la vida para preservar lo que usted tiene encerrado y escondido.
personas que dedicaron su vida a lo que usted vio en el rollo de Isaías y los fragmentos, dieron su vida en escribir lo que usted pasa por alto o lee rápido o busca una versión que le favorezca, que le diga eres hermoso, eres bonito. No, este texto no me gusta. Cuando diga que tengo que pagar el precio, renunciar, tomar la cruz y morir, llevar una milla más, eso no me gusta. A mí me gusta que me digan que me va a ir bien, que Dios me va a llevar a las naciones, que voy a hacer no sé qué. Manipulación. Por eso está extraviado. Por eso no tiene sentido la vida. Por eso hay inestabilidad. Por eso hay transiciones. Por eso no hay convicciones. Por eso hay tibieza. Por eso hay indiferencia. Por eso hay conformismo. Porque no conoce. Cuando usted conoce la voz de Dios, gente que vive con una hoja y se van cambiando la hoja. Yo leí esta, te paso esta. 15.000 fragmentos, pedacitos, con hambre, que Dios te hable. Señor, muéstrame tu gloria, revela tu secreto. ¿Por qué estás viviendo? ¿Por qué nada te satisface? ¿Por qué nada te llena? ¿Por qué hay inconstancia? ¿Por qué hay inseguridades? ¿Por qué existen los temores? ¿Por qué existen las dudas? Porque cuando no llenas con el fundamento de una promesa, porque la palabra es el fundamento ante tu vida y ante todo, nunca se apartará de tu boca. Y vuelve a decir, de día y de noche, de día y de noche, como el Salmo 1, de día y de noche meditarás. Delante del Espíritu de Dios, todos estamos reprobados. Cristo dio su vida para que la palabra sea revelada y actuamos con indiferencia. Esta gente fue perseguida, ultrajada, asesinada, mujeres, niños, por defender la palabra. Y usted la ignora. Recuerde que el espíritu babilónico te quita las llaves del conocimiento. Cuando estás sin conocimiento, eres vulnerable. Eres manejable por las circunstancias. Eres dominado por las cosas externas. Eres convencido por lo que tus ojos ven, porque careces de la revelación de la palabra. Careces de la promesa. Pero cuando tú tienes el fundamento como el ancla de tu alma, dice, Señor, escrito está. Y como le dije recién, tenía textos para y grite y confiese la palabra. Pero ¿de qué sirve si usted sale a su realidad con un vacío espiritual? No hay texto. Tiene que ser lo más sublime, sagrado, reconocido, amado, buscado, que se le despierte hambre
hambre por la palabra. ¿Qué va a ser el 28 y 29 de agosto? Me voy a inscribir en la escuela de Convergencia. Porque todo lo que abre el entendimiento desarrolla el conocimiento y posiciona la autoridad. Tú tienes que entender. Yo podría estar hablando de los sistemas doctrinales, de las iglesias, de los fundamentos. Te hablé de tres concilios nomás. Y muchos de ese espíritu se mueven en las iglesias evangélicas. El sistema piramidal del líder o del obispo que prohibía el conocimiento. Es más, se oraba en otro idioma. ¿Sabes por qué se incorporó el latín? Para que la gente no entendiera lo que se hablaba. Entonces usted imagínese que yo le estuviera predicando en otro idioma. ¿Qué es lo que dice? Entonces cuando usted no conoce el lenguaje, está privado del conocimiento. Y esa privación del conocimiento lo lleva a una ignorancia, a una sujeción y a una esclavitud de las circunstancias. Pero cuando se le revela la palabra, cuando Dios te dice, Dios lo va a hacer, usted dice, wow, esto es para mí, lo activo, lo ejerzo, lo creo y comienzo a vivir sobre ese fundamento. Es la palabra lo que te va a impulsar a los cambios, a las transformaciones. Pero yo trajera que le viniera a predicar de la India. Usted diría, ¿qué está hablando? ¿Qué está hablando? ¿Qué está diciendo? Y saben que hay gente, hay personas que se le habla en español, se le habla la palabra y su entendimiento no es abierto porque están bajo el sometimiento espiritual de un espíritu que les bloquea, los ciega, los conforma y los entretiene. Y eso pasa en las iglesias del otro barrio. Pero es así. Personas que no se desarrollan en el tiempo, no crecen, no maduran, son inconstantes, son inseguros, son temerosos. ¿Saben por qué? Porque no se le abrió el conocimiento. Y esa apertura, ¿por qué no se le abrió? Es porque es una influencia espiritual, iglesia. Entonces, cuando usted viene a este lugar, deje esas influencias están afuera. Venga y ore una mente abierta. Rompa con las actitudes, rompa con la indiferencia, rompa con la apatía, rompa con el conformismo. Tiene que venir, Señor, háblame. Señor, muéstrame tu gloria, revélame tus secretos, revélame tu presencia, háblame en los tesoros escondidos, dalos a conocer. Porque cuando se te abre una mente y se te activa en tu espíritu una palabra, wow, esa palabra es reformadora de la historia de tu vida, de tus generaciones. Porque tú vives bajo el fundamento de algo revelado por medio de Cristo. Cuando vienes, te sientas. Si no está el espíritu de la palabra, no está la vida. Vuelve a la palabra, vuelve a los fundamentos, y no como algo que tú conociste, porque tú lo conoces, pero la influencia será arrebatada dentro de unas horas. Entonces, lo que tú tienes que hacer hoy mismo, establecer hábitos conducentes. Hoy mismo, en esta tarde o en esta noche, tienes que perder el temor. ¿Y cómo se vence a aquello que te esclavizó haciendo lo que antes no hacías? Esta noche al acostarte, de día y de noche, bueno, usted
leyó la palabra hoy de día, creo, y lo va a leer a la noche. Y va a meditar de día y va a meditar a la noche. Y va a hablar durante el día y va a hablar durante... Y se va a acostar hablando la palabra, orando la palabra, entregando. Entonces, cuando usted comience con los ejercicios y los hábitos espirituales, será un incremento. Y cuando la palabra se incrementa en su corazón, usted desarrolla actitudes, desarrolla victoria y desarrolla soberanía sobre las circunstancias. Amén. Cierre sus ojos.